Con 75 restaurantes de comida asiática en su haber, su historia es más que un simple éxito empresarial. Es un viaje de redención y crecimiento personal. Yo estaba con mi familia trabajando en los hoteles de los 24 a los 27 años. Hablé un día con mi padre y le dije, oye, mira, me gustaría hacer algo que fuera distinto. Hablamos mucho del tema de los fideos y los noodles, porque en Japón se come mucho el udon y antes de subir al avión se come un plato que le sienta muy bien. Los oscuros días en una familia marcada por las drogas se convirtieron en el catalizador de su transformación. Mi padre pues, se enganchó a esta sustancia. Yo viví situaciones que no tenía que haber vivido. Un niño de 4 años, 5 años, ¿no? Pues estaba en el barrio chino, pillando heroína, cosas chungas. De vivir en el ego a entender el negocio como un camino hacia la plenitud. Su evolución es conmovedora. Se me juntó pues, el tema del padre, la ausencia del padre inicial, y luego se me juntó con el tema de la dopamina del TDAH. Entonces, a pesar de eso, pues yo iba con mi mochila de 50 kilos en la espalda y conseguimos montar una cadena de restaurantes que hoy está presente en 5 países y tiene más de 1000 personas que cobran nómina a final de mes. Hoy abraza el estudio de la felicidad, infundiendo alegría en cada rincón de sus restaurantes y en el corazón de su equipo. Y de ahí surgió también mi Ikigai Purpose, ¿no? Que le llaman, que es tu propósito de vida. Y cuando lo descubres y sabes cuál es, ostras, coges un rumbo, una dirección, no te mueves ni un milímetro y entonces fluyes a tope y eres súper feliz, ¿vale? Su cercanía y calidez en las distancias cortas son bálsamo para el alma y esperanza en un nuevo paradigma en la manera de entender un negocio. Estamos en la misma frecuencia vibratoria. Fíjate tú además que en la posición corporal que tenemos ahora, estamos hablando del corazón al corazón. Ahora ya hemos establecido esta frecuencia. Hay una frecuencia invisible vibratoria que nos está conectando. Un encuentro fortuito en Miami derivó en una entrevista improvisada y con escasos medios técnicos, pero donde descubrimos un perfil de empresario poco frecuente y que sin duda es un espejo donde el resto debe mirarse. Hoy, una entrevista diferente a Jordi Vidal, CEO y cofundador de Udon, cadena de restaurantes de comida asiática. Hola Jordi, ¿qué tal estás? Genial, muchas gracias. Fantástico. Bueno, pues lo primero es que mil gracias. La verdad es que nos conocimos tú y yo ayer, estamos ahora mismo grabando en Miami. Nos conocimos tú ayer, fue muy bien desde el principio, ¿no? Y en este momento pues te pedimos la posibilidad de grabarte y entrevistarte para este proyecto que, sabes, le estamos poniendo muchísimo cariño y muchísimas ganas y creemos que puede ayudar a muchísima gente. Y el hecho es que estamos grabando pues de una forma un tanto inesperada, pero que seguro que sale genial y es una gran aportación. Así que mil gracias por darnos la oportunidad y por también hacernos el espacio, ¿no? En el restaurante para hacer. A vosotros, yo encantado de la vida de acompañaros y colaborar en todo lo que pueda, claro que sí. Bueno, ¿qué tal estás? Cuéntame, ¿cómo te encuentras? Pues súper bien, la verdad es que yo creo que te diría que seguramente el momento más feliz de mi vida. ¿Qué me dices? Vamos a hablar mucho de felicidad, ¿verdad? Durante esta entrevista. Yo creo que sí. Bueno, la historia es que Jordi, para los que no le conozcan, es uno de los socios fundadores de Udon, la cadena de restaurantes. Y bueno, es una aventura importante, ¿verdad? Empezaste en esto hace ya como unos 20 años. Y bueno, contanos qué te llevó a montar ese restaurante conjuntamente con tu socio y un poco sobre esa trayectoria, ¿no? Que esas vivencias que entiendo que son muy amplias y muy variadas, ¿no? Mira, yo vengo de una familia de restauradores de hace pues, más de 100 años de historia, de Barcelona, de 1915. De hecho, mi tío abuelo, con 104 años, falleció en la época del COVID, con mucha gente que nos abandonó, las circunstancias. Y bueno, desde el año 1915 tenía un restaurante en Barcelona que se llama Diagonal, Can Soteras, Ajá, que era el Can Moscas, le llamaban, ajá. y era donde iban los carruajes con los caballos. Y entonces tenían los abrevaderos en la puerta del restaurante. Y lo llamaban Can Moscas porque había muchas moscas alrededor de los caballos, ¿no? Imagínate, te estoy hablando de 1915, ¿no? Entonces yo toda la vida pues lo he vivido en mi casa, desde pequeño, ¿no? En los hoteles, en los restaurantes, y lo vengo viviendo desde la cuna, ¿no? Es un tema ya de pasión Ajá. total. Entonces, ¿Tuviste claro desde el principio que en algún momento te dedicarías a eso o fue una cosa que fue surgiendo? bueno, a ver, he sido muy mal estudiante, ¿vale? Ajá, Luego os explicaré, pero me diagnosticaron TDAH hace 4 años, ajá. que es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, bueno, pues un desastre en el colegio, me han expulsado de 4 colegios, o sea, era un trastorno, ¿vale? Pero porque no me podía concentrar, básicamente, ¿no? No podía concentrarme. El déficit de atención, para que me entiendas, es que a lo mejor para ti es fácil leerte un libro, pero Ajá, para mí es imposible leerme un libro, ¿no? ajá. Entonces, bueno, luego esto pues aprendes, hay medicación, etcétera, etcétera, que te ayuda a poderlo superar. Pero bueno, la verdad es que me ha cambiado mucho la vida desde entonces, ¿no? O sea, ahora mismo soy otra persona. Una adolescencia complicada fue precedida de una infancia bastante intensa. Cuando Jordi nos habla de esos años, dice que fue muy movido y se lo puso a sus padres un poco difícil.
Cuando le pregunto un poco más, me cuenta que llegó a ser expulsado de 4 colegios, todo una perla al parecer. Pero lo que en esos momentos no sabían ni Jordi ni su familia es que poco a poco se fue esculpiendo el carácter particular del Jordi emprendedor. Fue con su tocayo, Jordi Pascual, con quien fundó en 2004 Udon, en el barrio del Born de Barcelona. Aunque los inicios fueron complicados, como en cualquier proyecto, los Jordi siempre tuvieron en mente ser grandes. Nacieron como un pequeño restaurante que quería ser una gran cadena internacional. Los noodles, totalmente instaurados hoy en nuestra oferta gastronómica, fueron una apuesta arriesgada allá por el año 2004. Un ejemplo más que nos demuestra que los negocios y la vida están hechos para aquellos que se la juegan, los que siempre buscan ir un paso por delante del resto. Entonces, volviendo a lo que me decías antes de mi socio, nos juntamos en el 2004. Yo estaba con mi familia trabajando en los hoteles de los 24 a los 27 años. Estuve aquí en Estados Unidos a los 24, trabajando en Marriott, de hecho en Miami, estuve en Bélgica, estuve en Francia, en varios hoteles y restaurantes. Y desde todo este periplo por el planeta, hablé un día con mi padre y le dije, oye, mira, me gustaría hacer algo que fuera distinto, salirme un poco del mundo de los hoteles. Y me dijo, oye, pues mira, yo hablando con un amigo mío, que es Marcel Pascual, que es el padre de mi socio, hablamos mucho del tema de los fideos y los noodles, porque en Japón se come mucho el udon y antes de subir al avión se come un plato que le sienta muy bien, tiene un componente que también es muy sano y es equilibrado y aparte tiene buen precio, ¿no? Podríamos mirar a esto del udon, a ver, tal, ¿no? Un día quedamos los 4, o sea, su padre y mi padre, que se conocen de toda la vida, habíamos estudiado juntos en la universidad hace 50 años en ESADE, y entonces quedamos los 2 hijos, los 2 respectivos Jordi Pascual, mi socio, y Jordi Vidal yo, con nuestros padres Ramón y Marcel. Quedamos los 4 en un restaurante en el Borne, me acuerdo, en Little Italy, y estuvimos hablando un poco pues, de todo esto, ¿no? Nos estuvimos explicando un poco la idea esta de los udon, y de cómo se comen, y la tradición y la cultura que hay en Japón. Y de hecho es exagerado, ¿no? Porque en Japón hay hasta un día nacional del fideo udon, y para que te das una idea, el 39,2% de la población de Japón lo consume más de 20 veces al mes. Entonces, bueno, es un plato nacional por excelencia, mucho más que el sushi, ¿no? Lo que pasa es que sabe el sushi, pero lo es más el fideo udon. Entonces, a partir de ahí empezamos a investigar, a hacer un business plan, a ver un poco ese DAFO, ¿no? De las debilidades, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades. Y a partir de ahí, pues dijimos, venga, va, vámonos a meter. Y bueno, nace ese proyecto que es Udon, que se engendra en 2004, hace pues casi 20 años, ahora este próximo marzo, ahora 20 años. Wow. Una trayectoria que entiendo que a día de hoy pues, está en un gran momento, es decir, ya tenemos un proyecto muy consolidado, muy conocido también en España. Ahora estamos aquí en Miami porque le queréis dar mucha fuerza a esa expansión en este país, especialmente complejo, que lo hemos hablado en algún momento. Y bueno, pues hay personas que pueden ver ese resultado, pero precisamente pues, una de las cosas que me gustaría conocer en este ratito contigo es esa parte menos conocida quizás, que son las dificultades, ¿no? Que fueron los obstáculos y que fueron los retos que habéis tenido que superar, no solamente en el plano empresarial, sino casi que me interesa más en el plano personal hasta llegar hasta aquí, ¿no? ¿Cuáles han sido estos retos que tú desde el plano personal te has encontrado en ese camino? Fíjate que nosotros, por ejemplo, Jordi y yo, mi socio y yo, no nos conocíamos absolutamente de nada, ¿no? Pero teníamos una ventaja, que era que nuestros padres se conocían de toda la vida y eran íntimos amigos, y siguen siendo íntimos amigos a día de hoy. Entonces, claro, ellos dijeron, ostras, los 2 Jordis se van a entender y van a funcionar porque los hemos educado, porque se entienden perfectamente, tienen los mismos valores y tal, ¿no? Y la verdad es que no se equivocaron, sino que acertaban de lleno, porque hemos formado un gran equipo, ¿no? Entonces, yo creo que un gran equipo, sea cualquier tipo de relación humana que sea tanto pues, desde un punto de vista más de una vertiente personal o una vertiente más profesional, tiene que haber siempre un pegamento, ¿no? Que te una a aquella persona, ¿no? Entonces tiene que haber ese hilo invisible que se llama, que tiene que ser pues ese propósito conjunto, tiene que haber unos valores que estemos totalmente alineados. Entonces, bueno, si eso existe, ¿no? Como ha existido en tu caso el mío, que por eso ha habido este enamoramiento tan rápido, pues bueno, pues entonces todo fluye de una manera muy natural y muy orgánica. Y esto es lo que ha sucedido con Jordi y conmigo, ¿no? Que 20 años de relación y de matrimonio nos hemos entendido a la perfección. Entonces, claro, son unos valores y es un propósito de organización humana terriblemente actual, ¿no? Rabiosamente actual. Entonces, claro, se alinea mucho con el momento que vive la sociedad. Entonces, una organización humana, si se alinea con las necesidades y los cambios que vive la sociedad y está en sintonía con eso, funciona. Si está muy alejada de eso, no funciona. Es tan fácil o tan difícil como eso.
Antes me comentabas, ¿no? Y estás utilizando esa terminología, que a pesar de liderar un proyecto muy grande, ¿no? Empresarialmente muy grande, huyes del uso de la palabra negocio o empresa para hablar del uso del concepto de la organización humana. ¿Qué diferencia hay para ti entre una cosa y la otra y por qué es importante hablar en esos términos? A ver, para mí es muy importante el origen de las palabras, ¿vale? Ujú, Las palabras son clave porque es el lenguaje de la arquitectura de tu mente, ujú, ¿vale? Entonces, las palabras te determinan mucho. O sea, fíjate que tú te levantas por la mañana y dices, hoy va a ser un día increíble, voy a conseguir esto, lo otro, voy a estar haciendo una entrevista, nos vamos a pasar súper bien con Carlos, voy a estar sonriendo. Estas palabras que tú te dices a ti mismo vas creando, vas visualizando, vas afirmando con esas palabras y va llegando eso. ujú. Entonces, tú me estás diciendo, ostras, empresa, organización humana. Pues a mí la palabra empresa tiene connotaciones negativas. La palabra trabajar también viene de una herramienta que se utilizaba para torturar. O sea, es decir, entonces el origen de las palabras es clave Ajá. y muchas veces tenemos que reprogramarnos, un poco hacer un poco de PNL, ¿no? De programación neurolingüística, y hacer una lista, yo lo hice en su momento y lo sigo haciendo. Ujú. Entonces hay palabras que digo, ostras, esta palabra como que... Ya no tiene la que Sí, quiere, ¿no? exacto. Entonces No tiene cambias y te energía. transformas a esa otra palabra. Yo sé, por ejemplo, si me pongo el ejemplo de intentar o conseguir. Intentar es como un poco de, me doy la opción de que si no lo hago no pasa nada, ¿no? Lo voy a intentar, si voy a intentar apuntarme a clases de no sé qué, tal, si no lo hago me doy el chance de que no pasa nada. Lo voy a conseguir, ¿sabes? Cambia mucho decir intentar o conseguir. Entonces, dite palabras a ti mismo que te llevan a otros niveles de conciencia. De hecho, psicológicamente, científicamente incluso, hay una conexión muy clara entre el pensamiento y el lenguaje. Es decir, en función de las palabras que utilizas, uno puede saber qué tipo de pensamientos corren por la mente de una persona, ¿no? Lo bueno que tiene el lenguaje es que es consciente. Si ponemos un poquito de atención en ese lenguaje, podemos utilizar palabras que, digamos, te den fuerza, te den poder, te den control, que te permitan tomar las riendas de tu propia vida en lugar de simplemente pues, estar a merced de los acontecimientos, ¿no? Que es lo que pasa a muchas Total, personas, ¿no? total. De hecho, de ahí viene la frase aquella de cuida tus palabras porque crearán tus pensamientos, Correcto. cuida tus pensamientos porque crearán tus acciones, cuida tus acciones porque crearán tus hábitos, cuida tus hábitos porque crearán tu destino. Ujú. Entonces, todo está enlazado. Entonces, es entender ese orden que lleva la concatenación de los conceptos. Ahí, Jordi, podríamos decir que tanto tú como tu socio con este proyecto Udon, podemos decir que sois personas de éxito desde el punto de vista de los resultados, desde el punto de vista del número de restaurantes, de la facturación que tenéis, ¿verdad? En ese proyecto. A mí no me gusta mucho la palabra éxito, de hecho, porque creo que está muy mal utilizada en muchas ocasiones, ¿verdad? Está muy distorsionada. Para mí lo importante es los resultados que cada persona quiere construir o las metas que cada persona pueda tener. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo a la historia, te quería preguntar sobre esos resultados extraordinarios, ¿no? Y alguien puede pensar que, cuando comentabas, ¿no? Pues que tus padres se conocían, que vienen de una familia en la que ha habido, pues, restaurantes, alguien puede pensar que Jordi lo ha tenido fácil, los Jordi lo habéis tenido fácil, ¿no? Porque os han ayudado y demás. Ayer me comentaste algo en esa primer encuentro que tuvimos y que me dejó a mí y a las personas que veníamos un poco en shock al respecto de tu historia personal, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esas dificultades, porque para mí es muy importante que en esta entrevista las personas que nos escuchan conecten con el hecho de que no se trata de las circunstancias, sino de cómo respondes a las mismas, ¿no? En tu caso, que eres un buen ejemplo de cómo has respondido a unas circunstancias bastante complejas, ahora lo comentarás, y me gustaría que los demás también como que sirva como ejemplo y como inspiración para superar esos acontecimientos, ¿no? Totalmente. Yo te diría que, a ver, o sea, la base de todo, ya os explicaré un poco la historia de mi vida, así os hago un elevator pitch, pero la base de todo se basa en el autoconocimiento. O sea, Ajá. la clave de todo es el autoconocimiento de uno mismo, ¿vale? Y llevo toda la vida yendo a psicólogos, yendo a psiquiatras y tal para autoconocerme y siempre estoy en ese camino del autoconocimiento, en ese camino de la mejora constante, ¿vale? Ujú, Entonces yo creo que eso es clave. De hecho hice hasta, te lo expliqué ayer, ¿no? De hecho hice hasta un DAFO mío a nivel personal ujú. y luego cogí tres o cuatro personas para cruzarlo y hacerme mi propio DAFO y estar un año trabajando con planes de acción específicos para pasar mis debilidades a fortalezas, mis amenazas a oportunidades, ¿no? De ahí surgió también un poco mi plan de negocio de vida y de ahí surgió también mi Ikigai Purpose, ¿no? Que le llaman que es tu propósito de vida que cuando lo descubres y sabes cuál es, ostras, coges un rumbo, una dirección, no te mueves ni un milímetro y entonces fluyes a tope y eres súper feliz, ¿vale?
Pues también el propósito de vida es muy interesante. Eso no te va a cubrir todo esto que has contado, que en una frase os hablo muchas cosas que Total. vamos a ir desarrollando a lo largo del... Entonces, te voy ahora un poco a la historia. Sí. A ver, yo nazco en Barcelona un 15 de diciembre de 1975, ahora estoy a punto de cumplir 48 años. Entonces, nazco en una época que, pues bueno, desafortunadamente en Barcelona, en España, llegó la heroína. La heroína fue muy dura para muchas familias. Entonces, bueno, pues la mía se topó con esta. Y en el caso de mi padre, pues bueno, mi padre pues, se enganchó a esta sustancia. Entonces, pues bueno, le dificultó bastante la vida, sus relaciones. Él ya venía de una relación muy difícil con su padre, entonces, bueno, pues no supo gestionarlo, ¿no? O sea, tenía un niño con 19 años, mi madre estaba embarazada y bueno, pues mi madre decidió tenerme y mi padre no supo asumir esa responsabilidad, pues es por ese motivo, ¿no? Pues 19 años, una relación muy difícil con sus padres y engancharse a una sustancia muy tóxica como es la heroína, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo viví situaciones que no tenía que haber vivido, un niño de 4 años, 5 años, ¿no? Pues estar en el barrio chino pillando heroína, cosas chungas, ¿no? Que no tendría que haber vivido y pasar límites, vivir límites y situaciones concretas que yo recuerdo perfectamente, ¿no? De mi infancia, que un niño a esa edad no tendría que haber vivido, pero bueno, que las viví, que no pasa nada, ¿no? Que está bien, ¿no? Eso es lo que he conseguido hacer en mi vida, es perdonarme y perdonarlo, ¿vale? Pero cuando tú perdonas una situación, unas circunstancias vividas que no tendrías que haber vivido, pero las viviste, pero logras aceptarlas y logras perdonar a esa persona, lo que estás haciendo al mismo tiempo es perdonarte a ti mismo. ¿Vale? Entonces lo perdoné a él, lo perdoné a mí, lo hice un día en casa, me acuerdo, haciendo unas meditaciones. La meditación también me ha transformado la vida a mejor, la recomiendo muchísimo. Y es la guinda del pastel en la vida, ¿no? Porque segregas una sustancia que se llama GABA, que es un neurotransmisor que te da paz, serenidad y tranquilidad. O sea que la recomiendo muchísimo a todo el mundo. O sea, ayer con tu hermana estuvimos hablando, ¿no? Y en la despedida, que nos despedía, le di la aplicación para que lo siguiera. Y siempre haciendo pedagogía de este tema, ¿no? Porque a mí me ha cambiado mucho la vida a mejor. Entonces, con ese equilibrio de neurotransmisores. Entonces, bueno, esa infancia difícil, lógicamente con la ausencia de un padre, ¿no? Luego a la edad más mayor, pues a los 18 20 años, mi madre por fin rehace su vida a nivel amoroso y se casa con mi actual padre, que es como si fuera mi padre, que ojalá hubiera sido ya desde el inicio, pero me llegó a los 18 20 años, Ramón, le doy las gracias por cómo es, porque es un señor elegante, caballeroso, con valores, un señor pues, bueno, con unos principios muy intactos. Tiene una educación extraordinaria. Me encontró con un chaval de 18 años conflictivo, ¿vale? Porque yo era en una época también, que si los porros, tal, no estudiaba y tal. Claro, luego te vas haciendo mayor, colegios, no sé qué, relaciones dificultosas también. Los TDAH tendemos a buscar la dopamina por donde sea, porque tenemos muy baja dopamina. Es luego Dopamina, para que la gente lo entienda, es cuando buscas estímulos que te dan como un subidón emocional, ¿no? Pero que tiene un efecto inmediato potente, pero que luego en el tiempo va, bueno, digamos que lo pierdes, entonces tienes que buscarlo y estás en ese ciclo constante de insatisfacción, ¿no? Bueno, sí, la dopamina es responsable de muchas cosas, entre otras la que acabas de decir ahora, pero también es responsable de la atención, por ejemplo. Es la que provoca que yo pueda estar escuchándote una conversación y no esté pensando en otras 30 cosas y haga ver que te escucho, ¿no? Pues mi vida ha sido pues siempre un desequilibrio a nivel neuroquímico porque tenía muy baja dopamina, pues la compensaba con otros estimulantes, ¿vale? Con otras adicciones, ¿no? Porque los que tenemos CDH tenemos 3 veces más opciones de caer en adicciones, ¿vale? Entonces, claro, se me juntó pues, el tema del padre, la ausencia del padre inicial, y luego se me juntó con el tema de la dopamina del TDAH. Entonces, a pesar de eso, pues yo iba con mi mochila de 50 kilos en la espalda y conseguimos montar una cadena de restaurantes que hoy está presente en 5 países y tiene más de 1000 personas que cobran nómina a final de mes. 1000 personas. Sí, es de las cosas que más me motiva, de hecho, y es una satisfacción enorme, porque los TDAH tenemos una cosa muy característica, que es que nos hiperconcentramos en lo que nos gusta mucho, ¿no? Entonces, podemos estar 20 horas trabajando en aquello que nos obsesiona y nos gusta, pero se puede convertir también en obsesivo, ¿no? Desde luego, cuando haces el connecting dots de Steve Jobs, ¿no? Que buscas ese punto de que lo entiendes todo, yo llegué hace 4 años a esto, ¿no? De conectar todos los puntos, entonces hacer un cambio muy bestia, un awakening, ¿no? Que le llaman, que es un despertar de conciencia. Entonces, bueno, empecé a conectar todos los puntos, empecé a entender cómo iba todo el tema de neuroquímica. Entonces, cuando hice este cambio personal tan bestia y vi que funcionaba, pues claro, me empecé a volver loco para compartirlo con todo mi alrededor. Empecé a compartirlo pues con amigos,
Entonces empecé a hacer testimonios, ya les hacía el DAFO, amigos míos, que tal, no sé qué. Entonces todo esto fue pues, creciendo, hasta pues día de hoy, que de repente hoy tú me dices, oye, vamos a hacer una entrevista para hablar de este tema, ¿no? Y hablar de todo esto. Pues me encanta poder hacer pedagogía, porque creo que es beneficioso para personas que se pueden encontrar en cosas iguales o similares, porque al final toda la vida son similitudes, les puede ayudar de perspectiva, ¿no? Coger posición y decir, ostras, o ayudarle a entender o a comprender o familiarizarse con esa situación. Sí, de hecho yo te iba a preguntar dentro de toda la exposición apasionante, ¿no? de esa trayectoria y cómo has respondido a esas dificultades. Hay una parte en la que me gustaría profundizar porque puede haber personas escuchándonos, ¿no? Bueno, de hecho es bastante frecuente que hay una relación conflictiva con alguno de los padres, padre o madre, o ambos, ¿verdad? Y es muy frecuente también que esa relación conflictiva venga pues, de comportamientos poco adecuados desde el punto de vista de lo que está bien o lo que está mal, poco adecuados de los padres hacia los hijos o de las madres hacia los hijos, ¿no? Entonces hay muchas personas que viven ese conflicto, si no lo atiendes, si no lo solucionas, como tú dices, te lastra, ¿no? Te lastra absolutamente porque aunque tú no te des cuenta, está presente pues, en cada interacción, en cada conversación, en cada decisión que tomas o que no te atreves a tomar. Hay personas que les puede chocar, ¿no? Les puede chocar el hecho de decir, ostras, padre heroinómano, ausencia de padre, ¿no? Digamos, una circunstancia de vidas difíciles, que has comentado pues, que ha vivido cosas que no deberías vivir. Y hay personas que quizás no entiendan por qué perdonas, ¿no? Hay personas que dicen, ¿y por qué no sigues diciendo toda tu vida que tu padre era lo que sea, ¿no? Un desgraciado, un hijo de puta o lo que sea? ¿Por qué no, digamos, o sea, es decir, qué sentido tiene liberar a esa persona de esa acción? ¿Y qué sentido tiene para ti haberlo hecho, ¿no? Porque hay personas que ponen en ese dolor y yo creo que hay mucha gente que le puede servir para vivirlo de otra manera, dándose cuenta que al final, como tú bien decías, el mayor beneficiario eres tú, ¿no? De esa acción de perdón o de comprensión o de aceptación. Total. ¿Cómo lo explicarías? Creo que hay un tema muy interesante. Mira, yo con mi hijo, cuando se va a dormir, le leo siempre un cuento. Es un cuento que me encanta porque es un cuento que es que tú puedes elegir cómo continuar la historia, ¿vale? Te da dos opciones. Ajá. Tú puedes elegir. Entonces te puedes ir hacia hacerlo fatal, como el cubo y cagarla a tope. Puedes hacerlo bien y curártelo y hacerlo de que tenga unas consecuencias que sean pues, más beneficiosas para ambas partes, para decirlo de algún modo, ¿vale? Ajá. Para no clasificarlo todo en bueno o malo, ¿eh? Sino que hay dos caminos. Hay caminos, ¿vale? Hay dos caminos que te servirán de aprender y evolucionar, ¿no? Para irte a aumentar otro nivel de conciencia. De eso se trata la vida, ¿no? O sea, la vida aquí nadie nace enseñado, todos vamos aprendiendo por el camino, nos vamos cayendo, nos vamos levantando. Todos estos aprendizajes son beneficiosos y sobre todo tener muy en cuenta esto, ¿no? Que la felicidad, por ejemplo, es una elección, es lo que tú decidas. Igual que si decides la infelicidad o decides la felicidad, está bien, o sea, depende del proceso en el que te encuentres en la vida, ¿no? Yo lo que quiero compartir con el mundo es que yo creía que la felicidad era, pues, tener relaciones, el sexo, salir de fiesta, etcétera, etcétera, o conseguir retos súper difíciles y hacer triatlones, o sea, me pensaba que era eso la felicidad y eso era el placer. Entonces yo lo confundía enormemente. Yo era experto en confundir placer, dopamina, con felicidad, serotonina, oxitocina, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo ahora tú y yo, que nos está creando un vínculo, la confianza, pero que cuando acabemos la conversación ya tendremos suficiente, no querremos repetir esta misma tarde otra vez. En cambio, la dopamina siempre necesita más. O sea, la dopamina es un poco la vulnerabilidad del ser humano, ¿vale? Entonces la dopamina, pues bueno, pues fíjate que hay 5 empresas de las que más cotizan del planeta en la bolsa de Nueva York que están basadas en dopamina, ¿vale? Redes sociales, todo el tema de la industria de la comida basura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Un placer inmediato. Total. Entonces, claro, es un arma de doble filo, ¿vale? De todo esto hay mucha gente que lo desconoce, mucha gente joven que no sabe de qué estamos hablando, pero cada vez que se va interpretando más, se tiene que hacer más pedagogía, se tiene que entender, se tiene que tener esa información, que yo no disponía de esa información cuando tenía 15, 20 años, y pues bueno, ahora mi hijo, por ejemplo, la tiene, o tu hija también lo tendrá. Sí. Entonces, se trata de poderla compartir y hacer pedagogía, porque, claro, yo me acuerdo una vez que colgué una cosa en Instagram que hablaba de este tema explícitamente. Instagram me sacó estos slides, ¿vale? Para que luego, digamos, se vea censura, ¿no? Y me quedé flipando, ¿no? Y dije, ostras, claro, que estoy hablando precisamente de algo que viene en contra del algoritmo, ¿no? Totalmente. Entonces me dijo, no quiero saber nada de ti, ¿no? Una de las frases del manifiesto del proyecto Demos a la empresa el lugar que se merece dice que los negocios son un entorno salvaje y que triunfar en ellos deja pistas.
Cuando profundizas en el éxito de Udon, rápidamente te das cuenta que los viajes a Japón fueron determinantes en la creación del proyecto. Jordi nos habla de visitas a ciudades como Kagawa, Osaka o Tokio, donde literalmente nacía todo lo que tenía que ver con la cultura de los noodles. Observar en primera persona el perfeccionismo y la búsqueda de la excelencia de los japoneses en cada cosa que hacen impregnó la marca de unos valores sólidos que todavía mantienen a día de hoy. Yo, que también he tenido la oportunidad de viajar a Japón, comparto la definición de Jordi sobre su tiempo allí. Es como coger una nave espacial y viajar a otro planeta. Japón, visita recomendada para cualquier persona, y viajar, asignatura imprescindible para abrir la mente a nuevos horizontes. Este proyecto, ¿no? Digamos, la empresa el lugar que se merece, se basa en hablar con empresarios con resultados importantes, pero va mucho más allá. Es decir, aquí la historia es una persona que nos está escuchando, ¿no? Sea el propio adolescente o el propio joven o los padres del adolescente o del joven, pueden empezar a entender esto y pueden decir, hostia, estamos en riesgo. Es decir, porque además sabemos que dependiendo de la edad a la que se exponga al niño a este placer inmediato, claro, genera adicción, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede gestionar de forma práctica? ¿Cómo se puede trascender de forma práctica? Pues digamos, con un condicionamiento tan extremo, tan bestia a día de hoy, en cuanto a que lo tenemos por todas partes, la estimulación, y decir, bueno, está bien que la estimulación existe, pero yo elijo otro camino. ¿Qué consejos o qué maneras se te ocurre a ti, o incluso cómo lo haces, ¿no? Tú en familia en este sentido? Yo creo que a ver, lo primero de todo sería aprender a liderar desde tu interior, o sea, aprender a educar emocionalmente hablando, porque yo creo que es una de las grandes carencias de nuestra época, Sin duda. ha sido esta, ¿no? Yo creo que la transformación precisamente está viniendo, la evolución, la transformación de los seres humanos y esa evolución hacia esa educación en inteligencia emocional, hacia Sin esa duda. educación de herramientas que te puedan acompañar, te puedan servir y tal, pues por ejemplo como la escucha activa, por ejemplo como la empatía, ponerse en la piel del otro, pero una empatía real, no una empatía de teoría, de qué bonita, la empatía quiere decirme que me pongo en la piel del otro, no, no, oye, desde la práctica, desde que lo vivas, desde lo que lo sientas. Y si no lo sientes, si no lo vives, si no sabes empatizar, porque te cuesta, trabájatelo. Pero trabájatelo para saber de qué va la película de empatizar. Porque yo tampoco lo sabía. O sea, yo hace 4 años yo hablaba de empatía y te hacía un discurso de empatía y el number one hablando de empatía, por ejemplo, como ejemplo, ¿eh? Pero luego un día de repente, cuando empecé a hacer este awakening, ese tratamiento de conciencia, ostras, un día alguien me explicaba algo y me empecé como ostras, a emocionar y sentí lo que sentía aquella otra persona. Entonces ahí dije, ostras, ahora sé lo que es empatía, ¿no? Haces ese clic, de repente pasas de la teórica a la práctica y de la práctica a la asimilación del concepto, ¿no? Yo creo que hay 3 etapas en un concepto, siempre lo hablo, que es 33% es la teórica, 23% es la práctica y 33% es la asimilación o interiorización de ese concepto. ¿Qué no sucede en la práctica? Total, pero hay mucha gente que está en la pura demagogia, entonces en la mucha teórica con poca práctica, o se queda en la teórica de la práctica, que es el 66,6, que decía 23,3 más 33,3, pero claro, te falta otro 33,3 periódico para llegar a esa asimilación de interiorización del concepto. Entonces, eso sucede, hay un clic, ¿vale? Pero te sucede, cuando es tu momento del camino y del proceso y cuando lo aprendes. Si no, muchas veces estamos en la teórica y en la práctica. Y esto nos damos cuenta a lo largo de la vida. Entonces yo te diría, respondiendo a la pregunta inicial, que es mucha educación emocional, te diría mucha educación emocional. Yo con mi hijo también le leo cuentos sobre la felicidad, que te da herramientas muy interesantes. Hay uno de Elena Morato muy interesante, que ha vendido muchas copias en España, y que habla de la felicidad, de esas herramientas, de la empatía, del optimismo, de los pensamientos positivos, de la escucha activa, de la meditación, o sea, herramientas. Entonces te diría, oye, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres aumentar tu nivel de felicidad? Pues te lo tienes que currar, tienes que crear un hábito. O sea, la felicidad es un hábito, al fin y al cabo. Muy importante. Un hábito. Entonces, si tú eliges estar bien, ¿no? Esta mañana te has ido a correr, has ido a hacer deporte y tal, y luego nos hemos desayunado pero bueno. Eso lo digamos. Pero bueno, pero lo hemos hecho. Hemos recuperado rápido, ¿no? Libres de conciencia, porque te habías pegado tu gusto mañana, ¿no? Absolutamente. Entonces buscamos ese balance también, ¿no? También hay que tener un balance, tampoco es pasarnos de frenada, pero buscar ese equilibrio y entender muy bien. Entonces, esas herramientas a través del autoconocimiento. Cuanto más practicas el autoconocimiento, mejor te va. Y la meditación, sin duda algunas, es una de las mejores cosas. La meditación, yo siempre pongo el ejemplo de Pablo Motos, que un día lo explicó, ¿no? Estaba haciendo entrevista a Pablo y decía, ¿y cuándo entrevisto a todos estos famosos que vienen aquí al ventilador y les hago entrevistas y tal, a estos actores de Hollywood, etcétera, etcétera? Siempre les pregunto entre bambalinas, oye,
Dime un secreto que te vaya súper bien y tal. Y todos coinciden en lo mismo. Meditación. Meditación. Es la clave. O sea, la meditación está demostradísimo ya. Miras a John Kabat, ¿no? Que es el gran psiquiatra que lo ha traído toda la cultura del mindfulness, nos la ha traído a Europa, etcétera, etcétera. Tras, revisa todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, te mejora la inteligencia, el aprendizaje, la amígdala, la reduce, el genoma humano, está totalmente ya demostrado. Están practicando en los hospitales, en todos los sitios. Cada día, 15-20 minutos, antes de irte a dormir, no cuesta nada. Es como el que se lava los ¿Por qué dientes. esto? Porque Jordi, esto que estamos hablando tú y yo y que tenemos tan claro, ¿no? Y además, en ambos casos, ¿no? A raíz del crecimiento de los proyectos empresariales que lideramos, llega un punto en que, me imagino tú lo sientes igual, en que yo tengo la sensación bueno, sensación, no, la certeza, tengo la certeza de que sería imposible liderar a día de hoy el proyecto de Level Up si yo no estuviera absolutamente en equilibrio emocional conmigo mismo y si no me hubiera atrevido a hacer esa apertura emocional hace un montón de años, ¿no? Entonces, eso que llega un punto en que experimentas y que te das cuenta de forma tan claro, no es la situación habitual de la mayor parte de la sociedad. La mayor parte de la sociedad está todavía pues, en el conflicto, en la atención fuera, ¿no? Es decir, en quejarse, en victimizarse, en pensar que los demás son los que tienen que solucionar. Entonces, ¿por qué todavía estamos tan lejos, no? Porque la mayoría claro, seguramente los padres que están viendo este vídeo o este podcast, seguramente están pensando, wow, noto un riesgo con respecto al tema de la dopamina, me preocupa que mi hijo esté en ese constante búsqueda del placer, me preocupa que mi hijo no tenga la capacidad de mantener la atención en un proyecto y desarrollarlo a medio y largo plazo. Pero claro, yo creo que es una cuestión de primero mira tú, ¿no? Primero mírate a ti mismo y cuando tú te fijes en ti y mires hacia adentro y despiertes, ¿no? Mentalmente, emocionalmente, entonces puedes ayudar a los demás, ¿no? Porque siempre tenemos la tendencia a decir que voy a dar la solución a mi hijo, las soluciones no son mágicas. Todo depende de hasta qué punto tú estás comprometido primero contigo mismo. ¿Por qué crees que hay tanta distancia, ¿no? Una distancia tan abismal entre esta información que tú y yo tenemos y que mucha gente tiene, lógicamente, pero que todavía está tan lejos del gran público de la sociedad? ¿Por qué no llegas hasta ahí? Bueno, a ver, lógicamente siempre hay intereses, como todo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, un gran ejemplo que es el del azúcar, ¿no? El azúcar es una de las grandes drogas de nuestro siglo y está totalmente autorizada y está totalmente legalizada y tal, ¿no? Y el azúcar es total, el azúcar precisamente lo que te genera es mucha dopamina, también insulina, etcétera, etcétera, ¿no? El azúcar es un absoluto desastre, ¿vale? Entonces, a ver, si lo haces puntualmente, vale, pero si cada día, como la gran mayoría de sociedades están comiendo azúcar constantemente, pues es fatal para la salud, para el diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a ver, si una droga como el azúcar ya se está vendiendo y no hay ningún tipo de control, ¿por qué? Porque hay organizaciones a nivel mundial que, claro, se lucran y se benefician de todo esto, es así. Entonces, claro, tú a la que quieres sacar un azúcar alternativo o algo que si tal, te van a destrozar, o sea, van a ir a por ti, porque el lobby es tan grande en el mundial, que yo te voy a ver 1000 ejemplos de cualquier otra historia, ¿no? Pero, claro, yo lo he visto, ¿no? Lo he seguido, no he visto empresas a nivel mundial que lideran este segmento y a la que entra uno que quiere empezar a hacerse su hueco con una alternativa como no sé, azúcar, pues lo machacan. O sea, lo machacan, Claro. fake news, claro. Las cosas que lo van a destrozar, ¿vale? Entonces, claro, es meterte en un follón importante. Saber que vas a una guerra, ¿no? O sea, tú cuando vas a una guerra, ¿no? Vas a por todas, ¿no? Entonces van a ir a por ti. Entonces tienes que ir, cuando vas a la contra de algo, tienes que ser consciente de todo eso, ¿no? O sea, básicamente me estás diciendo no interesa, ¿no? No interesa que la sociedad abra los ojos, no interesa que la sociedad piense de forma No diferente. interesa para nada. Entonces, o sea, a ver, interesa tener borregos. O sea, cuantos más borregos tengamos, más los dominamos. Y más cobramos sus impuestos, y menos se nos rebotan, y más dormidos están, etcétera, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que hay una leyenda urbana en España, pero que es cierta y está súper contrastada ya, que es que el speed, que era una droga que hubo también hace muchos años, la introdució la policía y la introdució el ejército y la policía en el País Vasco. ¿Por qué? Pues tendrá que mantener la población, a los jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues... O sea, que es una cuestión de responsabilidad individual. Es decir, si a ti te parece importante esto, ocúpate tú. Porque si te ocupas tú, sí que hay un camino bien. Total, lo que pasa es que, a ver, también hay un tema de niveles de conciencia, ¿no? O sea, tú hablas de esto, que el nivel de conciencia es uno, entonces el planeta de nivel de conciencia, que la gran mayoría de gente está, el 80% de la población está pues, por debajo de 218 según la escala de Hawking. Hawking es un gran psiquiatra también que aplicó estudios, ¿no? Contra la fuerza y tal, ¿no? Todo el tema de la ciencia a la conciencia. Entonces, bueno, pues estamos hablando que ha aumentado
contrastado científicamente por 30 expertos a nivel mundial, que ha aumentado a 30 puntos desde la pandemia, ¿no? Ha aumentado muchísimo, ¿no? Y ha aumentado el nivel del planeta, ¿no? Estamos por encima de 200, que ya es espectacular lo que ha aumentado este último tiempo, sobre todo por la pandemia. La pandemia nos ha abierto todos los ojos, nos ha metido un zasca en toda la vida y ha empezado a cambiar muchas cosas. Hemos hecho un avance, ¿no? Hay que seguir en ese avance. Entonces hay que seguir haciendo podcasts como el vuestro para amplificar la voz, porque cuanto más personas haya como vosotros, como Carlos, como todo tu equipo excelente, que están haciendo, son maravillosos, que estáis en pro de dar toda esta información, esta cultura, hacerla transversal, amplificarla, pues mejor. Yo por eso me apunto a todos estos saraos, pero claro, es interesantísimo que la gente conozca toda esta información, porque muchas veces no llega a esa información. Entonces esta información es vital. Ya te digo, yo la he vivido en primera persona, a mí me ha cambiado la vida. Yo, si no fuera por la meditación, el deporte, el descanso y la nutrición, llevarlo súper equilibrado, no sería quien soy a día de hoy. O sea, no habría venido aquí a Miami a montar restaurantes y a lo mejor seguiría siendo pues un desmadre que sigue consumiendo dopamina por aquí y por ahí y tal, ¿no? Es muy importante conocer todo esto, tener toda esta información y poderla gestionar y aprovecharla para trascender, para mejorar para el mundo, las personas, el planeta y aumentar la felicidad de los demás. Porque al final, ¿qué hemos venido a hacer aquí? O sea, es una pregunta muy filosófica, pero es real. O sea, yo tengo un punto filosófico también y es, oye, ¿no? Lo hablábamos ayer, ¿por qué te gustaría ser recordado? ¿Qué quieres que ponga en tu epitafio, en tu tumba, tal? No sé qué. Entonces, es una pregunta trampa que yo hago siempre, que te ayuda a llegar un poco al propósito. Entonces, no lo tiene. Es muy interesante saber cada uno su propósito en la vida a través de ese proceso. Jordi, antes has mencionado algo sobre el propósito, ¿verdad? Ese Ikigai, que yo creo que es una de las grandes maneras en las que una persona puede conectar con su mayor capacidad, potencial. Y creo que hay una gran diferencia, ¿no?, entre las personas que están alineadas con eso y las que no, ¿no? Y bueno, sufrimos, yo creo, una gran falta de motivación y enfoque y incluso comodidad, que me encantará preguntarte sobre eso también, en la sociedad, especialmente en la sociedad joven. Y yo creo que esa fórmula, es decir, ese descubrimiento de lo que realmente te hace, te mueve, es una gran manera, ¿no?, de vivir la vida intensamente y de explorar, ¿no?, todo lo que puedes llegar a hacer desde otra perspectiva. ¿Cómo una persona puede descubrir ese propósito y más todavía, cómo encontrar la valentía para seguirlo? Porque una cosa es que lo descubra, que de por sí es un salto de conciencia, es decir, no todo el mundo se para a mirar hacia ese lugar y descubrirlo. Pero no olvidemos y no le demos la importancia también que tiene el hecho de que las circunstancias de vida no son las óptimas y que tomas muchas decisiones que seguramente tienen riesgo, ¿no? ¿Cómo lo has hecho tú y cómo recomendarías o animarías a una persona a poder experimentar ese proceso? Totalmente, mira, tuve la oportunidad y el placer y el honor de poder entrevistar a Francesc Miralles. Francesc Miralles es el autor junto a su socio, coautor Héctor, de un libro que es fabuloso. Ha sido un bestseller en 5 países durante más de 3 años a nivel mundial. Se ha traducido a más de 64 idiomas y se llama Ikigai. De hecho, es un libro excelente. Lo recomiendo mucho su lectura. De hecho, hay una trilogía de 3 libros que es súper recomendable y me encanta este libro. Precisamente habla de esto, ¿no? Del propósito de vida, la acción de vida del Ikigai, ¿no? También recomiendo mucho un documental que se hizo hace poco de Vivir 100 años en Netflix. Es muy interesante, que habla de las Blue Zones, que son las zonas del planeta, como en Costa Rica o en Cerdaña o en Japón, en Okinawa, como algunos sitios concretos de estas Blue Zones, donde hay mucho nonagenario, octogenario, incluso mucha gente que pasa los 100 años. Y precisamente lo que los destaca y lo que caracteriza a estas sociedades es precisamente el Ikigai, ¿vale? Es que esta gente, estas personas, cuando se levantan cada mañana, tienen un propósito de vida que les mantiene con esa llama encendida. Es el propósito que tú sabes que te levantas y dices, ostras, a ver, cada uno tiene su propósito, ¿eh? O sea, Esto es importante, todo el mundo lo tiene, porque hay personas que pueden estar en la ausencia total de energía, de motivación, de apatía, ¿no? Y decir, yo no tengo ese propósito. ¿Es eso, verdad? lo interesante es descubrirlo. Correcto. Yo creo que aquí la clave, el secreto de la vida es descubrir cuál es tu propósito, ¿vale? Esto, a ver, hay un tema, o sea, yo por ejemplo, hubo un momento que hice el clic también, desde que te hablaba, que comprendí que la vida no es ilimitada, sino que es limitada. O sea, nosotros no vamos a vivir toda la vida, esa es la gran incógnita del ser humano. No sabemos cuándo nos moriremos, no sabemos si mañana despertaremos o no despertaremos. Entonces, bueno, si tú eres consciente de este aspecto de la vida, hay cosas que cambian en tu vida. Porque entonces cada día que te levantas,
lo disfrutas como si fuera el último, porque no sabes si vas a estar al día siguiente. Esto te condiciona mucho en un sentido positivo, en un aspecto positivo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, si tú eres capaz de descubrir y alcanzar cuál es tu objetivo en la vida, cuál es tu propósito de vida, cuál es tu misión en la vida, para qué estás aquí. O sea, porque, a ver, aquí esto es una maravilla, esto es un regalo del universo. Ayer estuvimos juntos viendo un atardecer, Sí. fue fabuloso, maravilloso. Y para estar ahí, quiero decir, o sea, no necesitamos nada más de estar ahí, ¿no? La naturaleza nos lo estaba aportando todo. Entonces te das cuenta que las cosas de la vida más maravillosas, más estupendas y tal, no necesitas ser millonario para tenerlas, ¿vale? Entonces, esto es lo bonito de la vida, ser consciente de eso. Es llegar a ese punto, de ese propósito y estar alineado con él, lo que te da la gasolina de cada día levantar y decir, hostia, cómo me mola porque estoy en mi propósito. Entonces, el propósito además puede ir cambiando. También lo que descubrí es que el propósito no tiene por qué ser siempre el mismo, ¿vale? Porque yo inicialmente me pensaba, ostras, yo ya lo he definido otra vez mi propósito, o sea, mi propósito es, personalmente, es aumentar la felicidad de las personas del planeta. Entonces, tras lo descubrí, dije, qué guay, lo he descubierto, vale, ya estoy súper alineado con mi propósito y cada día me levanto súper enchufado porque ese es mi objetivo. Entonces, que van sucediendo cosas extraordinarias como la que estamos teniendo hoy, porque todo el universo se alinea para que te pasen estas cosas, es fabuloso, es estupendo. Te van sucediendo y vas diciendo, ostras, claro, porque estoy alineado en mi propósito. Atraes esa energía, entonces, bueno, pues sigues ahí y te motivas y tal. Entonces, se trata de que lo descubras cuanto antes o puedas o te suceda en la vida, pues oye, te diría que fantástico que te suceda, porque te ayuda a disfrutar cada instante, cada momento, ¿no? De este regalo que comentamos que es la vida. Para muchas personas seguramente lo están escuchando y le puede parecer casi utópico, ¿no? Es decir, pues es una perspectiva, una experiencia de vida que, digamos, para la mayoría de personas no es, ¿no? La mayoría de personas seguramente está más en la preocupación, ¿verdad? En la escasez económica, en el miedo de lo que te pase al día siguiente, si hablamos de los jóvenes, en que no hay trabajo, en que los salarios son muy bajos, es decir, ¿cómo pasar de eso? Es decir, ¿cómo pasar de esa experiencia de vida que tienen muchas personas a otra absolutamente diferente que también sucede en este plano y que hay muchas personas que también están ahí, pero hay un salto, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos...? Tú lo has dicho muy bien, te has dicho una palabra que es preocuparse, ¿no? Preocuparse, fíjate, que viene del latín preocupare, de preocuparse, ocupare, es ocuparse de algo que aún no ha sucedido. Es la tendencia del ser humano, es la de proyectarnos en un futuro inexistente, preocuparnos por él, qué me pasaría si tal, qué pasa, o sea, te montas tu película rumiante con tu mente analítica, está totalmente insertada en ese ego. Entonces, claro, estás proyectando constantemente cosas que no suceden. Entonces, ¿qué te provoca eso? Ansiedad. Te provoca ansiedad. Por eso tenemos el nivel de ansiedad que no está elevado del planeta. Por eso hay tanto cortisol, por eso la gente va con cortisol a tope, ¿no? Como dice Marian Rojas Tarde, que siempre dice, ¿no? Que vamos todos chutados de cortisol por la vida, ¿no? Es un desastre. Porque Nos dejamos jodidos por la vida. Claro, y esos picos de cortisol, ¡pam! Son 4 horas que te quedas ahí enganchado y además son oxidativos, ya provocan al Alzheimer, ya se ha demostrado. O sea, a ver, es un desastre el cortisol, ¿no? Bien gestionado y por la mañana te va muy bien, para ir a hacer deporte por la tarde, y al final tiene otro pico. Pero oye, es muy sabia la naturaleza. Somos perfectos, es que somos perfectos. Pero por eso hay que entender y comprender en base al autoconocimiento cómo funcionamos realmente, porque somos máquinas perfectas. Es que lo tenemos todo. Lo que pasa es que desconocemos todos los botones que tiene ese avión, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo también la analogía del avión, ¿no? Tú imagínate que entras en un avión, que el avión eres tú y tienes 500 botones en ese avión, ¿no? De hecho, un día quiero ponerle una presentación, quiero poner una pantalla de un avión con todos los botoncitos y esos 500 botoncitos, pues bueno, hay gente, que es la mayoría de la población, que sabe cómo va el 20% de los botones, ¿vale? Me gusta esta analogía. Y tienes ahí un límite, entonces... Claro, cuantos más botones sepas cómo funcionan, tú que eres ingeniero también, tienes todos los botones, o sea, cuantos más botones sepas, mejor. Por ejemplo, hay 150 botones que son los sesgos, ¿vale? Los sesgos, es todo un mundo los sesgos. Si yo me quedé pillado cuando entendí lo de los sesgos, ¿no? O sea, lo de los sesgos era acojonante. Sesgo de la negatividad, por ejemplo, ¿no? Sesgo de la negatividad, 80.000, 70.000 pensamientos que tienes al día, el 80% son negativos. Entonces hay que engañar al ordenador, ¿no? Pues tienes que saber que hay... Lo bueno de esta analogía me parece buenísimo el mensaje. Yo creo que se queden con ese mensaje las personas que nos están viendo o escuchando, que existe ese manual. Yo creo que lo bueno es que existe un manual que para la mayor parte de personas es desconocido, pero que las animamos a la gente que nos escucha a que lo descubra por sí misma, ¿verdad? Porque si se enfocan en eso existe también. Hay mucha gente que ya está en ese punto y que está
como tú decías, ¿no? Compartiendo ese conocimiento y ese cambio de vida. Lo bueno es que existe ese manual y que cuando descubres ese manual y te das cuenta de que los botones, que no es que tú digas, hostia, hay un montón de botones y no sé qué significan. Lo grave es que no sabes que están los botones, ¿no? Entonces cuando dices, hostia, primer paso, existen los botones, te lo acabo de compartir, siguiente paso, aprende a utilizar los botones, es verdad que la experiencia cambia por completo y está al alcance de todos, no es para unos privilegiados, para todo el mundo, ¿no? El encuentro con Jordi Vidal fue sin duda uno de los momentos top de la experiencia en Miami. Yo llegué, junto con mi familia y 2 personas del equipo, a hacer un evento para CEOs allí. A través de un cliente, me llegó el contacto de Jordi como empresario totalmente alineado con el proyecto Demos a la empresa el lugar que se merece. Nos conocimos comiendo en uno de sus restaurantes y la conexión fue brutal. Hablamos de 1000 cosas. Le mandamos una foto a nuestro buen amigo Enrique Tomás, cuya entrevista también puedes encontrar en este canal, y estábamos tan a gusto que decidimos pasar la tarde juntos. Nos enseñaron rincones súper especiales de la ciudad. Su hijo y mi hija se lo pasaron en grande y al final, ese buen rollo dio lugar a esta entrevista improvisada. Son esos momentos por los que la vida tiene todo el sentido. Voy avanzando porque quiero preguntarte tantas cosas, se me ocurre y quiero avanzar porque hay preguntas que me gustaría sí o sí cubrir, ¿no? Tú has hablado varias veces ya, bueno, de hecho lo acabas de decir, ¿no? Que dentro de tu propósito ahora mismo está ese compartir ese concepto de la felicidad con muchas personas. Tú eres empresario con una organización muy grande, 1000 empleados, 50 millones de euros de facturación aproximadamente, ¿verdad? Y alguien puede decir, hostia, Jordi, con ese monstruo, ¿no? Que tienes y que lideras, ahora de repente me está dando felicidad. Me gustaría que nos contases cómo, por ejemplo, lo llevas a la práctica dentro de la propia empresa. Cuando son 1000 empleados, y antes, precisamente en ese homenaje que nos hemos dado antes de venir aquí, ¿verdad? Me compartías algo que me ha encantado y que tiene que ver con una decisión, un proyecto que empezaste hace tiempo y que es una convicción, ¿no? De qué importante es que las personas eleemos ese estado de felicidad en el día a día. Total. A ver, mira, nosotros hace 3 años ahora empezamos una cosa que le llamamos Udon People Trip, que es el viaje de las personas, ¿vale? Entonces cogimos 6 restaurantes corporate, que eran los que tenían peores resultados de la cadena, o sea, eran los más desastres de toda la cadena. Económicamente hablando. Sí, en todo, o sea, a la nivel de auditorías, las más bajas, o sea, éramos un desastre, esto es la realidad, ¿no? También hay que tener la autocrítica y la honestidad, ¿no? Como valor intacto de poderlo reconocer. De decir, oye, pues sí, somos los peores, vamos a darle la vuelta al mercado, ¿no? Entonces cogimos y dijimos, oye, vamos a hacer algo. Entonces hicimos el viaje de las personas. El viaje de las personas fue sentarnos todos en una sala, todos los líderes de todos estos equipos, y coger un equipo de psicólogos, empezar a hacer dinámicas de grupo, y hubieron 14 dinámicas de grupo en ese viaje de las personas, con 14 herramientas de inteligencia emocional de las que hablábamos antes, no enfocado a la teórica y tal, sino enfocado muy a la práctica, ¿vale? Fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien, lloramos, reímos, o sea, nos abrazamos, fue espectacular, el cambio, la transformación fue increíble y pasamos de ser de los peores locales de la cadena a los mejores locales de la cadena en 6 meses, ¿no? Entonces fue solamente trabajando en el estado emocional de las personas. Exacto. No cambios en la experiencia, en la cocina. No, solo cambio de marketing, eso. nada. Solo cambio de eso. ¿Pero por qué? Fíjate tú que ahí empezó lo que se llama el liderazgo a nivel interior, ¿no? Cuando tú aprendes a liderarte a nivel interior, por ejemplo, hablamos siempre tendemos a hablar de lo exterior, ¿no? Fíjate, tú antes hablabas de la víctima o el verdugo, ¿no? De la posición de estar siempre de víctima o de verdugo, ¿no? Sí, oscilando entre uno y otro. Sí, o todo viene siempre de fuera, no. Es que uno de los grandes aprendizajes es que todo viene de dentro, tío. Todo es un tema interior, siempre. No es del exterior, es de mi interior. Siempre digo, obsérvate mucho en tus espejos, ¿no? Yo me observo en tus espejos. O sea, yo tú mismo me haces de espejo a mí, ¿no? La teoría de Jacques Lacan. Digo, oye, qué bien te veo, no sé qué coño, te estoy diciendo a ti, pero también me lo estoy diciendo a mí, ¿no? Entonces, o sea, observa estos espejos y observa tu interior, cómo está tu interior y cómo responde ante todos los espejos que nos por la vida, que son las personas que nos proyectamos delante de ellas, ¿no? Entonces, es una pista muy interesante que te ayudará mucho en la vida a observar esos espejos, ¿no? Hay que entender ese concepto, ¿eh? También no es fácil, ¿eh? A mí me costó al principio entender esto. ¿Qué es esto de observarse en los espejos, no? Pues los espejos son las personas con las que nos reflejamos delante y por las cuales estás en la misma frecuencia vibratoria, ¿vale? Porque al final somos energía, que ya se ha demostrado científicamente, todos los grandes científicos, Joe Dispenza, Proust, etcétera, ya lo han demostrado y está demostradísimo. Pero que también es algo que no se conoce y hace que personas como tú y como yo, ahora mismo cuando estemos entrevistando, porque dijimos, oye, vamos a hacer una entrevista tal, y dijimos, venga, pues claro que sí, vamos a compartir toda esta información.
Entonces, ¿por qué? Porque estamos en la misma frecuencia vibratoria. Fíjate tú además que en la posición corporal que tenemos ahora, estamos hablando del corazón al corazón. Ahora ya hemos establecido esta frecuencia. Hay una frecuencia invisible vibratoria que nos está conectando. Lo siento, ¿verdad? Pues es así. Entonces, bueno, es interesantísimo entender todos estos conceptos para evolucionar como especie humana, ¿no? Y tener toda esta información que a todo el mundo le llegue. Qué bueno. Y en ese proceso, ¿no? O sea, decir, ¿cómo de importante, te lo voy a decir, igual suena un poco mal, ¿no? Pero alguien puede pensar, hostia, claro, Jordi trabaja en el proyecto este de la felicidad para su equipo, para sus empleados, simplemente porque sabe que si están mejor, pues gana más pasta, ¿no? ¿Cómo de importante es decir, dónde está el punto en el que, honestamente, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Lo hago porque tengo una empresa y quiero ganar más dinero? ¿O lo hago porque creo en las personas y como consecuencia también me va mejor? A ver, esto es muy personal. Esto depende de cada uno, ¿no? El por qué lo hago. A ver, yo lo hago porque yo no he sido feliz, ¿vale? Yo no soy feliz. Yo me he confundido creyéndome que la felicidad era una cosa y era otra. Lo he descubierto, pues esto, hace 4 años lo empecé a descubrir, ¿no? A los 24 años. Entonces, bueno, pues cuando me doy cuenta de que toda mi vida he buscado una felicidad que era una dopamina, por mi trastorno de personalidad y por mi consumo en adicciones, etcétera, etcétera, pues ostras, he despertado y he entendido y he dicho, ostras, Jordi, qué fuerte. Entonces, lo primero empecé con amigos míos. O sea, primero empecé con amigos míos, uno que fumaba porros, que dejó de fumar porros, otro que no sé qué le... Entonces empecé a acompañar a amigos míos, empecé a hacer un canal de Instagram que ponía testimonios, soy Jordi Vidal, hago un poco de spoiler, y ponía, ostras, testimonios, en una casilla que salen testimonios, y amigos, pues, esto, la gente del TAFO, hacíamos seguimiento, y lo hacía como si fuera un terapeuta de buen rollo, en plan amiguete, pues como tú y como yo hablando ahora, ostras, y de repente iba viendo cambios, iba viendo evolución, iba viendo transformación, y ostras, dije, qué guapo esto de poder acompañar a las personas a ser más felices. Entonces luego vino el viaje de las personas a través de Udon, empezó con 6 restaurantes, ahora está ya mutándose en toda la cadena, que son estas 1000 personas. Hay un plan de felicidad laboral para todas las personas. Hay un índice de felicidad también, que es un KPI, que para mí es el más importante de toda la cadena. KPI, para la gente que no sepa el término, es un indicador de empresa, empresarial. Es decir, de saber cómo estamos de bien en determinado ámbito, en este caso, sí, lo has convertido en un indicador empresarial. Exacto, viene de Key Performance Indicator, que es un indicador, es un termómetro, es un barómetro de cómo está aquello, ¿vale? Entonces, tradicionalmente en las organizaciones humanas pues se ha utilizado como oye, la facturación tal. Yo creo que la facturación es una consecuencia, viene mucho desde el interior. O sea, tú cuando tienes a un equipo que es feliz, a ver, mi creatividad aumenta, las ventas, etcétera. Mira, de hecho hay un estudio muy interesante que lo hablamos hace poco en una conferencia que hicimos a Suiza, en Zurich, nos invitaron. Mi socio estuvo haciendo esta charla sobre sostenibilidad. Me encanta además que mi socio hable sobre la sostenibilidad, porque ya se lo ha hecho suyo el proyecto. Entonces, habló sobre este estudio. Este estudio es un estudio que lo recomiendo muchísimo. Es un paper científico de Harvard con MIT, que es MIT, que es la Massachusetts Institute of Technology. De hecho, donde están los cerebros más pensantes del planeta y tal. Sí, después de tecnológico. Muy interesante. Entonces, se hizo un estudio durante 10 años, se llama The Happiness Dividend, el dividendo de la felicidad. Y se estudió las organizaciones humanas que aplicaban planes de felicidad a sus gentes, ¿vale? Entonces, bueno, pues como highlights te diría, pues un 37% de aumento de las ventas, un 55% de aumento de la creatividad, un 27% de disminución de la rotación, un 23% de disminución de las tareas ineficientes, un 25% de rotación del absentismo. O sea, a ver, espectacular, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo esto, ¿qué es? O sea, dedícate a ser feliz. Pero tú, yo, tu gente que está alrededor, porque cuanto más felices seamos, conseguiremos todo lo que queramos en la vida, sea lo que sea. Y esto para el empresario, ¿verdad? Que yo siempre cuando hablo de esto, digo que para el empresario es complicado muchas veces dedicar tiempo a este apartado, porque si tú, o yo, o alguien de nuestro equipo se reúne con alguien, un nuevo proyecto, se le da una mesa, ¿verdad? Hay una conversión directa, que es una venta, ¿no? Pero claro, el tiempo invertido en las personas todavía no se ha inventado la manera en la que tú sepas exactamente ese proyecto con las personas y para elevar su nivel de felicidad y de bienestar interior, cómo se repercute exactamente en tus números, ¿no? Sí, hagamos este sistema. Mira, nosotros hemos estado un año estudiando cómo crear un medidor de felicidad real, ¿vale? Hemos cogido los 5 estudios más potentes que hay en el planeta sobre este tema, los hemos estudiado, los hemos investigado, los hemos analizado y hemos creado nuestro sistema propio que se llama Happy Level, ¿vale? De hecho, lo estamos regalando en soyjordividal.com
lo regalamos, queréis entrar, lo podéis descargar y tal, y a través de Udon también lo podéis descargar y lo regalamos. Es un proceso muy divertido, muy gamificado, de 6-8 minutos, donde descubres cuál es tu índice de felicidad. Ajá. Está muy bien, porque esto es como decir, oye, vale, quiero hacer deporte, me quiero adelgazar, no sé qué, lo primero que vas a hacer es hacerte una báscula, ¿no? Para lograr tus objetivos. Entonces, esto es la báscula de la felicidad. ¿Y al empresario qué le dirías? El empresario que dirige una organización, sea de 5 empleados o de 500, ¿qué le diría? ¿Por qué? Porque a día de hoy, incluso aunque, según mi punto de vista, o al menos con las personas de las que me rodeo en el mundo empresarial, lógicamente tiene una manera de estar o de interpretar a las personas que trabajan como clave, ¿no? Como la fuente de crecimiento, sin duda, ¿no? De tu negocio. Aún así, muchas personas que pueden estar como reacias, ¿no? Hostia, tanto tiempo la felicidad, pues, ¿por qué no se la buscan en su casa, ¿no? Pensar, ¿no? ¿Qué le dirías a esos empresarios que escuchan? Me ha venido a la cabeza una frase que me encanta de Carl Gustav Jung, que dice que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. O sea, yo le diría a cualquier persona que no niegue las cosas, que se someterá a esa negación suya, para que salga de ese propio juicio, de que conecte con el presente, que no se obsesione con ese preocupare de ese futuro que no ha venido, ni se encalle mucho en ese pasado del remordimiento, sino que viva el momento, viva el instante, aumente su felicidad, lidere su vida desde su interior, porque esto va a repercutir en todo su alrededor, porque le va a hacer aumentar su nivel de conciencia, su vibración va a aumentar y va a hacer que contagie a todo alrededor. Y al empleado que está buscando trabajo, ¿qué le decimos? Que busque algún lugar donde pueda ser feliz, así de sencillo. Total. Porque claro, al final, yo me acuerdo ya cuando estaba estudiando y bueno, en un pasado muy humilde, que la gente que me sigue lo conoce, ¿no? Y una situación familiar de una escasez económica importante, claro, yo lo que había escuchado es busca el trabajo en el que mejor te paguen. Claro. ¿Es eso lo que recomiendas? ¿Qué recomiendas? Yo lo que recomiendo es guiarte por la intuición. Ajá. ¿Vale? Eso no es fácil, yo lo sé que no es fácil, porque hay que vibrar más alto para hacer la intuición. ¿Vale? O sea, la gente vibra más el razón, el deseo, y el odio, y en otras vibraciones no tú que decías. Como sabes quién es Hawking, sabes muy bien de lo que te hablo, ¿no? Yo recomendaré también la lectura de Hawking, sin duda, El poder contra la fuerza, un libro muy transformador, un señor de las cuales se va a estar hablando en los próximos siglos, va a salir en las carreras universitarias, igual que Carl Gustav Jung, o igual que y tanto. Sí, a ver, porque murió muy recientemente, o sea, murió en 2016. Aún es muy reciente todo. No, sí, no me refiero por su trabajo, me refiero por el interés que existe en que esté o no esté. Bueno, pero de eso se trata, de que, a ver, hoy en día también tenemos todos estos podcasts que se está haciendo que ayudarán a que así, no sé, o sea, hay una ventaja en las redes sociales, que es esta, ¿verdad? No la de la dopamina, sino la de difuminar y difundir el conocimiento en el mundo. Pues yo creo que se trata de eso, que difundamos y que hablamos de esto, ¿no? De aumentar ese nivel de conciencia del planeta. Yo hablo de felicidad para todos los públicos, porque es un poco, lo disimulo con la felicidad, pero porque sé que hay un aumento de nivel de conciencia. Sé que si la gente lidera de su interior y aumenta su felicidad, va a aumentar el nivel de conciencia del planeta. Bueno. Por eso es un momento de legado también para mí, ¿no? Entonces hay momentos también en la vida que son legado, ¿no? Entonces, claro, no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Correcto. Es un realidad, o sea, ¿no? Yo necesito tener un reloj o una posesión externa para ser más feliz. Está demostradísimo que eso no te da la felicidad. Pero sí estar teniendo una conversación contigo ahora que se basa desde el corazón, desde el respeto, desde la admiración, desde el amor. Entonces, cuando las cosas funcionan por esa vía, aumentas la felicidad y contagias a todo a tu alrededor. Y eso te repercutirá en todo en la vida positivamente. O sea, la vida te va a ir mucho mejor, te van a pasar cosas extraordinarias que de otra manera no te pasarían. Me parece genial y de verdad que a las personas que estén escuchándonos, tanto si lideran proyectos como si forman parte de esos proyectos, yo creo que es tremendamente importante que empecemos a priorizar el hecho de estar bien en ese proyecto, ¿no? El hecho de disfrutar, el hecho de conectar con personas afines. Me parece que esto está todavía en un punto muy, muy incipiente y es algo que es tremendamente importante porque esa afinidad te genera un bienestar que al final repercute a ti y a los demás, ¿no? Yo creo que es algo que poco a poco tiene que ir ganando fuerza. Siempre está efectivamente la parte que tiene que ver con las creencias, ¿no? y con los miedos que rodean las decisiones para llegar a ese punto. Pero bueno, esto como tú decías, todo una cuestión de ir despertando a eso y ir viviendo. Hay una frase, perdona que te interrumpa, Sí. que me encanta, que leí hace poco sobre el miedo, ¿no? ¿Verdad? Sí. El miedo engloba un poco todo. Sí. ¿No? El miedo, fíjate esta frase que a mí me encantó, que es muy fácil de recordar, que dice: el miedo es la no aceptación de la incertidumbre.
Cuando tú aceptas la incertidumbre, la vida se convierte en una aventura. Poco que añadir. Absolutamente cierto, es verdad, al final. Y es verdad que el miedo como tal no desaparece, simplemente lo puedes reinterpretar, lo puedes vivir en un momento, en un proceso más de relajación y decir, es que no puedo anticiparme a lo que va a pasar, solamente puedo, como tú decías, ¿no? Pues ser fiel a lo que realmente quiero y dejarme guiar por el corazón, que es algo que yo creo que es un ejercicio también para los seres humanos, ¿no? Que poco a poco vamos mejorando. En el proceso de crecimiento de un proyecto empresarial, llega un momento en el que la gestión de las personas se vuelve uno de los retos más importantes. Y las personas somos difíciles por definición. Si cuesta llevarse bien con gente que quieres y con tu entorno, imaginemos tener una buena relación con cientos de empleados. Jordi se dio cuenta que lo de ser correcto, exigente y aburrido ya no se lleva. Eligió una manera diferente de conectarse a él mismo y a su marca con su equipo. Y no se piensa quedar aquí. Además de continuar con la expansión de su negocio, Jordi está cada vez más entregado a dar más visibilidad a sus años de estudio de la felicidad, a cómo lo ha implantado en Udon y a dar herramientas para que cada persona pueda vivir una vida más feliz. Hay un último tema que me gustaría tratar contigo, Jordi, que es el tema de digamos, de en qué nos equivocamos en la preparación y en la capacitación de las personas, especialmente en esos momentos de adolescencia, juventud, ¿no? Y te lo voy a preguntar de una manera, porque podríamos estar durante estas horas hablando de eso, ¿no? Pero te lo voy a preguntar de una manera que es, tú que recibes, ¿no? Muchísimas peticiones de trabajo y que incorporas con frecuencia personas en tus equipos, desde personas que están trabajando en labores más de ejecución, desde personas que están liderando o gestionando el proyecto, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿cuáles son, es decir, qué es lo que deberíamos preparar, en qué deberíamos preparar a esas personas que a día de hoy no preparamos? Es decir, si tú tuvieras pudieras intervenir y decir, ostras, cuando llega una persona que me pide empleo, da igual qué tipo de empleo sea, ¿no? Vamos a buscar esa parte común. ¿Qué no les estamos enseñando o qué trabajo no están haciendo? ¿Qué crees que es importante a la hora de que pueda incorporarse y sacar el máximo partido de esa persona en tu organización? Me encanta que hagas esta pregunta porque, de hecho, a ver, nosotros hacemos un curso de felicidad. ¿Vale? Nosotros hemos creado un curso de felicidad y con ese curso de felicidad lo que obtienes es una certificación de felicidad. Con esa certificación de felicidad adquieres un conocimiento, adquieres unas herramientas que te sirven para la vida. ¿Vale? Que esto pues, no nos lo dan en el colegio, ¿no? Como decías tú antes. Entonces, esos cimientos de la felicidad, esos pilares de la felicidad, también los comparto, ¿no? Y son para mí 4. O sea, es un poco el nexo en común que he ido descifrando de todas las entrevistas que he ido haciendo a referentes mundiales en el podcast de Happiness Destination by Udon, he ido descubriendo, ¿no? Uno de ellos sería el descanso. Descanso es el taller de reparación. Eso es cuando tú por la noche te estiras en la cama, descansas, reparas ese coche, tú entras al taller y se repara todas las piezas, se te engrasan, te aparece todo el líquido linfático que te limpia todo el cerebro, entre la fase 5 y la 6 del sueño. Entonces las 7-8 horas de descanso son claves. Se regeneran los tejidos musculares, se aposenta el aprendizaje, etcétera, etcétera, la memoria, todo. Entonces descansar es vital, o sea, es importantísimo. Es clave en la vida el descanso, ¿vale? Yo te diría, uno de los grandes pilares de estos 4 pilares que estamos hablando del edificio. Segundo pilar, la nutrición, ¿vale? La nutrición, no la alimentación, sino la nutrición. La alimentación es, oye, va muy bien el omega 3, el salmón, tal vez sí, pero es que a lo mejor a ti el salmón te va muy bien y a mí no me va bien el salmón, ¿no? Entonces hay una prueba muy interesante que se llama Exeus con H-E-U-S, en Barcelona la hacen y es una prueba que te hacen con inteligencia artificial que lo que te analizan son tus 22.000 genes del ARN. Entonces te descubren que alimentación, que nutrición te va bien a ti. O sea, oye, este alimento a ti te va bien porque con tu ARN en este momento de tu vida y tal, es lo que realmente necesitas. Entonces te dan unos suplementos, te dan unas causas y te dan un informe de salud que es de los más sofisticados del planeta. Lo recomiendo mucho hacerlo. Entrevisté a Paul de Vera, que es uno de los fundadores de este gran proyecto, único proyecto. Entonces lo recomiendo muchísimo hacerlo. Ya estamos en el segundo, ¿no? Hemos dicho de sexo, hemos dicho nutrición. Como tercero te diría ejercicio físico-deporte. O sea, clave, el ejercicio físico-deporte para mí es de la mejor droga, te diría la mejor droga del mundo. Combinas, es un cóctel de neurotransmisores, desde endorfinas, son dopamina, desde oxitocinas, o sea, te tiene todo, ¿no? De endorfinas y un día te va de coña, ¿no? Tú haces el ejercicio, recomendaría a todo el mundo hacer deporte cada día. O sea, descansar a lo mejor un día a la semana, pero hacer cada día,
es fabuloso. También te incorporaría la vitamina C, porque la vitamina C te genera triptófano, el triptófano luego te ayuda a descansar. Por ejemplo, un vaso de leche también tiene muchísimo triptófano, y el triptófano lo que desencadena es en la serotonina, ¿vale? Para llegar a la serotonina tienes que pasar por el triptófano. Y la nutrición es muy interesante saberlo porque hay alimentos que contienen mucho triptófano, por ejemplo, el plátano, las ciruelas, el aguacate, el salmón, que son altos en triptófano, entonces te llevan a la serotonina y a descansar mejor, porque generas el triptófano necesario para descansar. El no uso de pantallas también, te diría, o sea, pantallas, todo esto fatal, o sea, es un desastre, es fatal. O si no, el no uso, reducción del uso. Reducción al máximo que puedas y sobre todo por la noche antes de dormir, una hora antes no utilizarlas. Y luego como cuarto pilar, te he dicho 2 extras por ahí, pero te diría como cuarto pilar, te diría la meditación. La meditación me ha transformado en la vida, o sea, para mí ha sido de lo más bestia de mi vida. Ojalá lo hubiera empezado hace más años, de ejercicio físico hace muchos años que lo hago, pero te complementa muy bien, te equilibra muy bien, ¿no? Entonces, si tienes el deporte, la nutrición, el ejercicio físico y la meditación, estos 4 bien equilibrados, generarás unos neurotransmisores, unos bioquímicos, que al final somos químicas, somos bioquímicas, los seres humanos, que te dan ese equilibrio que te acompañará hacia la felicidad. La felicidad es muy controlada el cortisol también. Vale, pues ya para despedir, Jordi, que también creo que me encantará escucharte. Ayer, como tú decías, pasamos además un día en familia, en cuanto a que estás tú con tu mujer y tu hijo, yo con mi mujer y mi hija. Además también estamos aquí para un proyecto formativo internacional que tenemos en Level Up, y por tanto también tengo personas de mi equipo que están ahí detrás de las cámaras y que también son parte de mi familia realmente, por lo cual pasamos un gran día en familia. Y conocí a tu hijo, y la última pregunta que te voy a hacer, que tiene mucho que ver con esta anterior, ¿verdad? Con ese proceso, ¿no? de preparación y de formación global, que va mucho más allá de lo académico, ¿no? Que todavía estamos, esto lo dejamos para otra entrevista, ¿no? Pero todavía yo creo que la sociedad todavía le da demasiada importancia a los conocimientos académicos con respecto a lo que realmente pasa después, ¿no? Que los conocimientos académicos son necesarios para algunas cosas, pero digamos que los resultados tienen mucho más que ver con muchas de las cosas que estamos hablando aquí, más allá de lo que sabes o no sabes, ¿no? Y la última pregunta relacionada con esa es a tu hijo Marc, ¿qué te gustaría darle, qué te gustaría que experimentase en su proceso de crecimiento desde la infancia en la que está, cuando pasa a la adolescencia, juventud? ¿Qué te gustaría crear en su vida que tú no tuviste? A ver, yo creo que hay 2 temas de diferencia que para mí son básicos que acabas de hablar. Uno es el test de inteligencia, el IQ, que se viene realizando desde hace más de 100 años, desde el año 1917, y es un test que hoy para mí está totalmente desfasado, ¿no? No puedes medir la inteligencia de la persona con un test de inteligencia, me parece totalmente ridículo y totalmente desfasado, ¿no? Muy importante porque todavía seguimos y muchos padres piensan, o en los colegios, institutos, se piensa si un niño vale o no por el test de inteligencia. Nos acabamos con esto ya. Totalmente, por favor, por favor. Está totalmente equivocado esto. O sea, a ver, importante. El café para todos no existe. No existe el café para todos. Yo creo que el ser, el individuo, cada uno es distinto. Por eso hablamos de la nutrición, por ejemplo, fíjate la nutrición, lo que a ti te siente del aguacate, a mí a lo mejor no me sienta bien, pero tengo que descubrirlo. Entonces, ostras, la inteligencia es lo mismo, yo creo más en las inteligencias múltiples de Howard Gardner, esta teoría de que cada uno es bueno en algo. Pues a ver, entonces, apoyemos a esa persona con eso, incentivemos, amplifiquemos ese don, porque cada uno tiene un don distinto. Yo, por ejemplo, con los números no soy excelente, entiendo una cuenta de resultados y sé hablar de bases y tengo unos mínimos y tal, pero no soy un gran experto. En cambio, pues tengo una creatividad desbordante o tengo un pensamiento lateral, que mucha gente no tiene porque tengo TDAH, porque el TDAH tiene pensamiento lateral, ¿no? Es un superpoder que tengo, ¿no? Y yo lo sé, soy consciente. Y Spider-Man decía, ¿no? Pues con cualquier gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo tengo la gente de mi alrededor que me conoce y sabe que tengo ese poder, que me hace conectar cosas inconexas, ¿no? Entonces yo tengo esa inteligencia en ese sentido. Pero es importantísimo lo que dices. Es que eres una persona que no ibas bien en los estudios, que te costaba horrores, que no tienes especiales capacidades, ¿no? Desde el punto de vista académico, numérico o matemático, y lideras una organización con 1.000 empleados y 50 millones de euros de facturación. O sea, qué importante es romper las creencias y las personas que están al otro lado, que se den cuenta de que todo o gran parte de lo que nos han dicho es completamente falso y que no limite, ¿no? Su potencial, sus oportunidades y sus sueños, porque no tiene por qué estar ahí. Tienes que rodearte del entorno adecuado. O sea, yo tengo la gran ventaja competitiva que tengo
es que tengo un socio, tengo un equipo, tengo unas personas a mi alrededor que me conocen, me aceptan, me toleran con mis defectos y mis defectos y están a mi lado, me acompañan y no me enjuician y tal. Entonces, esto también es clave en la vida, ¿no? Rodearte de esas personas que vas a caminar con ellas ese camino. O sea, que rodearte de las personas adecuadas, que te aporten valor, que te respeten, que tú la respetes a ella y que os cuidéis mutuamente. Claro, eso es clave. Entonces, yo con mi hijo, básicamente, lo que voy a promocionar mucho en él es que él donde se sienta cómodo, donde él le guste, donde tal, pues darle todo el apoyo necesario y todo el amor que necesita. Yo, por circunstancias de la vida, tuve un amor eterno a través de mi madre, no tuve ese padre en ese momento ausente y tal. Lógicamente, yo he tomado la decisión en mi vida de que mi hijo sea una persona súper feliz en la vida. Todo este podcast, estas charlas que estoy teniendo contigo, el libro que estoy escribiendo, que es el Método para ser más feliz en 28 días, que publicaremos con Penguin dentro de un año. Todo esto es para él, este es mi legado. Bueno. O sea, mi legado no es una cuenta con dinero, mi legado es un libro que pueda consultar y que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? cuando lo hubiera necesitado. Y hostia, mi padre me dejó un libro con 28 entrevistas a 28 referentes mundiales, hablando de cada aspecto de la felicidad con los mejores del planeta, entendiendo cada concepto para ser más feliz, porque creo que lo más importante en la vida es eso, es ser feliz. O sea, lo demás está demostrado que, bueno, pues es pasajero, es externo, es un parche y se trata de eso, de ser feliz. Ser feliz, compartamos la felicidad, acompañemos, aumentemos la felicidad del planeta. Wow, poco que añadir a este cierre, Jordi. Lo vamos a dejar ahí, la verdad que ha sido un ratito increíble, extraordinario. Espero que las personas que nos están escuchando y viendo pues lo hayan experimentado así. Yo creo que hay mucha información de muchísimo valor, incluso como para escucharlo varias veces, ¿verdad? En lugar de, y sustituimos, ¿no? Cosas que nos aporten poco por esto que yo creo que realmente nutre el alma y te abre los ojos a una manera de vivir las cosas. Y la verdad es que solamente te puedo reiterar, ¿no? Y agradecimiento extremo por darnos la oportunidad de estar aquí contigo en Udol, en Miami, deseándote que muevas esto, que escuchándote no me cae ninguna duda de que así será. Y nada, pues un placer. Esto es este proyecto de Demos a la Empresa el lugar que se merece, desde el punto de vista de esas historias, esa inspiración y ese conocimiento que confío en que le ha llegado a muchísima gente y que lo integren y lo utilicen a su favor. Jordi, muchas gracias. Y placer. También, gracias por vuestro trabajo también. Precioso, precioso. Nos prontito y a seguir. Chao a todos. Gracias. Hey, aquí Carlos, espero que lo hayas disfrutado y te haya inspirado. Si quieres que sigamos entrevistando a grandes empresarios en este proyecto, por favor comparte este vídeo y ayúdanos a llegar a muchas más personas. Entre todos, vamos a darle a la empresa el lugar que se merece.